Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta tercera semana de enseñanza-aprendizaje. El tema que nos compete hoy tiene que ver con una publicación muy interesante que encontré en mi Instagram justo el día domingo. La publicaba una página periodística muy importante que ha recibido premio por hacer visible a los que nadie quiere ver. La página periodística se llama Ojo Público y ahí encontré esta publicación con una imagen bastante llamativa de una mujer que vende moliente, una práctica muy común sobre todo en la zona andina por el frío, eh, donde decía dormir bien o tan solo dormir en estos días de encierro obligatorio es un lujo de unos cuantos en esta América Latina acechada por el coronavirus y la desigualdad. Profundizando en el artículo, quise plantearles este tema, que tiene que ver con los pueblos indígenas de Perú y América Latina ante la pandemia del coronavirus. Invisibles y víctimas. Normalmente las noticias giran alrededor de las ciudades, de las capitales, de las acciones del gobierno en los grandes hospitales. Vemos a los policías, a las enfermeras, a los médicos, las colas en los supermercados o en los mercados, los detenidos por el toque de queda. Sin embargo, hay una historia de rostros invisibles, una historia de víctimas que a veces no llegan hasta nosotros, sino gracias a periodistas muy aventureros, periodistas que tienen otra óptica de la noticia. Entonces, el objetivo de nuestra clase es el siguiente. Eso lo tienen ahí en su archivo de Word. Quiero que utilices una fuente periodística para indagar la historia de cómo las medidas de sus gobiernos han afectado la economía, la vida cotidiana de los pueblos indígenas latinoamericanos. Además, cómo no existen políticas para que afronten adecuadamente la crisis sanitaria. Entonces, comencemos con esta exposición. ¿Qué vivencias acontecen en los pueblos indígenas en el territorio peruano durante esta epidemia del coronavirus? ¿Quién cuenta su historia? Son muy pocas páginas web las que nos dan alguna referencia profunda sobre este tema. Sin embargo, tomo una frase de un informe de la Oficina Internacional del Trabajo que nos despierta la conciencia. Se trata de hacer visible lo invisible. Esto me recuerda mucho a una de las publicaciones de los cuentos de Ribeiro que se llama precisamente La Palabra del Mundo. Darle voz a los que no tienen voz. Hacer visibles a los que normalmente o con frecuencia o mayoritariamente no se ven. Cuando leí esta noticia me quedé muy impactado. De todas las preguntas que le hacen al presidente Vizcarra en la conferencia de prensa que ofrece durante su informe sobre la gestión de la pandemia del coronavirus en Perú, fue un periodista de la Asociación de Prensa Extranjera el que preguntó por los indígenas. Ni siquiera un peruano. Esto nos tiene que llamar mucho a reflexión. Un periodista de la Asociación de Prensa Extranjera fue el que preguntó por los pueblos indígenas. ¿Qué está haciendo el gobierno peruano por los pueblos indígenas? En el diario La República pueden encontrar más o menos la respuesta que dio el presidente. Dijo que eran parte de la preocupación. Sin embargo, cuando no hablamos mucho de algo o no nos preocupa o es porque lo tenemos en el corazón y realmente no sabemos cómo afrontar ese problema. Entonces, ¿cuál es la realidad que afrontan los pueblos indígenas? Miren este mapa. Este mapa es el mapa de los pueblos indígenas que existen en el Perú. Entonces, quisiera socializarles brevemente tres vivencias. Primero, aquí en la parte nororiental tenemos a muchísimas comunidades indígenas. La realidad de ellos, sobre todo en el departamento de Loreto,
es que necesitan, si están de buenos, de 7 a 8 horas para llegar al puesto de salud más cercano. Estamos hablando del transporte por medio de río, ¿correcto? Estamos hablando de transporte fluvial. Si están de muy de malas, necesitan de 3 a más días para llegar al centro de salud más cercano. Si nos trasladamos al centro del país y vamos a la selva central, tenemos las comunidades achaninkas o achánicas alrededor del río N. Sus líderes comunales afirman que para llegar a Satipo, donde se encuentra el hospital más cercano para atender la pandemia del coronavirus, necesitan 7 horas de viaje en río. Y de ahí a un hospital un poquito más sofisticado, 3 horas en carretera para llegar hasta Chanchamayo. Y si nos vamos al sur del Perú, a las comunidades que están alrededor del río Urubamba, los Machigenga, tenemos que ellos necesitan gastar de 2 a 3 días en transporte fluvial para llegar a Quillabamba, donde tampoco se ha instalado un hospital necesario para atender los casos de coronavirus. Desde ahí tendrían que trasladarse 1 hora, 2 horas más hasta el Cusco. Esa es la realidad que le toca vivir a nuestras comunidades indígenas. Entonces, recordemos uno de los objetivos de la historia. Es narrar también la historia, por lo menos desde mi clase, narrar la historia desde las víctimas, desde las personas que a veces no cuentan. Hay que agradecer en este esfuerzo por narrar la historia desde otro ángulo, desde otra perspectiva, a sitios web como Ojo Público. Una de las frases de este sitio web es: las historias que otros no te quieren contar. Agradecemos a los periodistas de Ojo Público, a los líderes de Ojo Público, a los gerentes de Ojo Público, porque ellos nos cuentan las historias que otros no te quieren contar. Y precisamente el día de hoy, el día domingo 19 de abril, ellos publicaron en su portal unos reportajes titulados Ellas luchan, historias de resistencia. Vamos a leer algo de ese reportaje que dice así: dormir bien o tan solo dormir en estos días de encierro obligatorio es un lujo de unos cuantos en esta América Latina acechada por el coronavirus y la desigualdad. Mientras a muchos los mortifica la angustia del aislamiento y el freno intempestivo de las actividades sociales, a otros les quita el sueño no tener dinero para comer al día siguiente. En las alturas de los Andes peruanos, Maday Rodríguez, madre soltera que antes vendía quinoa caliente en las calles de Apurímac, se endeuda para comprar alimentos en una bodega cerca a su casa. Lleva 32 días fiándose comida que no sabe cómo va a pagar luego. Cuando no tienes plata, no puedes ni dormir, dice. Ella, como otras 6.000 mujeres de esta región habitada en gran parte por comunidades quechua, mantiene y educa sola a sus hijos. Achachau, dice Maday Rodríguez en quechua, cuando habla del miedo a la incertidumbre de estos días. Pero entonces, la historia de Maday en la zona andina de nuestro Perú no es la única. América Latina también tiene otras comunidades indígenas. Entonces, a eso apunta la tarea, ¿correcto? A eso apunta la tarea. Reconocer cuáles son las vivencias de estas víctimas, de estas mujeres de las comunidades indígenas que no tienen acceso a un nivel de vida digno y que por la informalidad de sus trabajos son las más afectadas por las medidas que han dado sus gobiernos para combatir la pandemia del coronavirus. ¿Cómo se las arreglan ellas? Como en el caso de Maday. Entonces, aquí viene la explicación de la actividad. Quisiera que estés muy atento. Dice, lee el artículo Ellas luchan. Disculpen, lee el artículo Ellas luchan, historias de resistencia de Ojo Público. En la bibliografía tienes el link. Les recomiendo por favor revisar constantemente la bibliografía y haremos alguna referencia a eso. Si no puedes hacer clic aquí, entonces haz un clic aquí
y en su navegador se abrirá precisamente una página web que los va a remitir a Ojo Público. Ellas luchan historias de resistencia. Vas a leer el artículo. Luego te pido que escojas cualquiera de las 5 historias sobre mujeres de diversos pueblos indígenas. Si deslizas, en la parte inferior tienes el reportaje de la mujer peruana: perder su empleo le ha quitado el sueño a Maday. México: una mujer otomí contra las malas noticias. Colombia: la fuerza guayú de la resistencia. Brasil: Elisangela prepara a las mujeres contra la pandemia. Chile: las otras pandemias a las que Ana ha sobrevivido. Entonces vas a escoger una de esas 5 historias y lo que te pido es que escribas un breve resumen de, primero, cómo se ve afectada su economía, sus proyectos de vida y su vida cotidiana. Y segundo, cómo sus respectivos gobiernos no han diseñado para ellas y sus comunidades medidas sanitarias ni subsidios adecuados. A partir de esta semana estoy introduciendo también unos criterios de evaluación. Aquí tienes la leyenda: destacado es el logro máximo, en inicio es cuando no has logrado ni siquiera comprender la esencia de la tarea, pero estamos para ayudarnos. Entonces, esto es el criterio de evaluación de la pregunta 1, y aquí te pediría que coloques tu calificación utilizando la leyenda. Si consideras que sí utilizaste una fuente periodística para indagar la historia de cómo las medidas de sus gobiernos han afectado la economía, los proyectos y la vida cotidiana de los pueblos indígenas latinoamericanos, y además crees que sí describes cómo no existen políticas para que afronten adecuadamente la crisis sanitaria ni les han otorgado subsidios, si crees que lo hiciste de manera destacada, entonces pues te colocas una D. Si piensas que solamente lo lograste pero no de manera destacada, te colocas una A. Si consideras que estás en un proceso, una B. Y si realmente has hecho la tarea por cumplir y has llenado de manera muy superficial todo lo que está ahí, pues te colocarás una C. Yo también te devolveré el trabajo para que luego sepas que tienes que profundizar y mejorar en tu aprendizaje. Para terminar, te comparto la bibliografía. Está el diario La República, está el artículo de Luna en Ojo Público, Ellas luchan historias de resistencia. Y si quieres profundizar, tienes un documento de la Organización Internacional del Trabajo publicado el año pasado, Aplicación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, número 169 de la OIT, hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo. Recuerden, queridos estudiantes, que la historia es la memoria de la vida, es la maestra de la vida. ¿Correcto? Entonces seguimos aprendiendo. Te deseo una buena semana y lo mejor de corazón para estas últimas semanas o estos últimos días de cuarentena. Buen día.